saludamos a Max Campos. Max fue viceministro del Interior, eh, tiene conocimiento en temas de prevención de delito y es importante tomar en consideración estos temas de seguridad y más ahora con una serie de hechos violentos que se viven en el país. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, hace unos minutos, hice el comentario del trabajo que realiza el gobierno nacional y puntualmente Fuerzas Armadas, Policía en Manta, en el puerto de Manta, que si bien es cierto y en mediaciones del Cantón Manabita se ha reducido, y al menos eso dijo la ministra Mónica Palencia, ministra del Interior, el número de asesinatos violentos, pero tal parece, y algunos sociólogos señalan que por ahí las bandas migran de las Fuerzas Armadas por la policía, es decir, para no ser ubicadas, detectadas y menos detenidas. ¿Cuál es la lectura que le das al respecto? Muchísimas gracias, muy buenos días, un saludo cordial a ustedes ahí 99 y por supuesto a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de las redes sociales. Creo que es importante analizar este tema porque bien lo ha manifestado usted técnicamente, analizando la situación de una problemática de violencias a nivel de un país, especialmente en zonas críticas como en este caso Manta. El Estado ecuatoriano, a través de las instituciones que le corresponde intervenir, como es Fuerza Armada y Policía Nacional, en el ámbito de la distribución o ámbito de la, lo que genera definitivamente en estas intervenciones es los procesos de desplazamientos. Ya lo dijeron sociólogos, criminólogos. Una intervención siempre tiene un talón de Aquiles, el hecho de la desplazamiento del delito. Y bien lo dijo, se van desplazando, se van ubicando en otros lugares para minimizar el impacto que tienen por parte de las fuerzas del orden. Bajo esa perspectiva, normalmente lo que está haciendo el gobierno nacional definitivamente es, primero, es atacar las economías legales. Y para atacar las economías legales es necesario que exista todo un aparataje integral participativo de las fuerzas del orden con inteligencia, con sistema de justicia y por supuesto todo el aporte de cooperación internacional. ¿Para qué? Para ir ubicando esas economías ilegales y quienes dirigen esas economías ilegales, tomando en cuenta que se van mudando, como dijeron ustedes, a otros sectores para acaparar esos espacios territoriales. Y ahí viene la guerra interna. Si bien es cierto, los choneros siempre han sido dueños prácticamente del territorio en Manabí, en esas zonas, los lobos ingresan con la finalidad de cooptar o captar esos espacios territoriales y también cooptar, ojo, de alguna u otra manera se encuentran en esas zonas discriminadas donde no hay apoyo del Estado para proporcionar sus servicios básicos, educación, salud. Me refiero a la parte marginal. Allá es el caldo de cultivo del crimen organizado para cooptar a su gente. Y más aún, cuando ya salió medios de comunicación que existe una gran cantidad de deserción de adolescentes de las escuelas y colegios. ¿Quién está mirando por ellos? ¿Quién está previniendo? Entonces, todo eso se da frente a las intervenciones que hace el gobierno. Está bien que lo haga a través de todo lo que se está mirando, interviniendo en zonas críticas, porque así debe ser. Las intervenciones para la delincuencia organizada deben ser territorializadas y específicamente a zonas vulnerables, como lo que se está viendo específicamente el día de hoy. Entonces sí, hay ese problema, lastimosamente, siempre van a migrar, no solamente de espacio territorial, ojo, sino que van a cambiar de la modalidad del delito, es decir, que se van a pasar el tráfico de drogas a minería ilegal o a su vez a secuestro, extorsión. Todo eso pasa en una intervención de esta naturaleza. Sí, efectivamente, tal cual lo ha señalado. Es increíble cómo la violencia en distintos géneros se va convirtiendo en una industria. Por ejemplo, la del secuestro, efectivamente. Ahora, si bien es cierto, ahora están trabajando en Manabí, puntualmente en Manta, lo ideal sería que al menos poco a poco vayan, bueno, no recuperando, pero en algunos casos reforzando, si se quiere, otras provincias de esta franja costera,
porque entiendo que es el sector costero que es el más golpeado precisamente por esta salida al mar, ¿no? A diferencia de otras provincias en la sierra, en la Amazonía, por ejemplo. Pero ¿y cómo o sea, es viable? Porque hay temas obviamente que por razones de seguridad no se van a señalar, pero es viable ir poco a poco dándole o consolidando, si se quiere, la seguridad en estas provincias de la costa. Por supuesto, mire, es importante mencionar que cuando se hacen intervenciones no puede ser solamente desde la perspectiva de disuasión. Este rato estamos atacando zonas críticas, ¿no? Territorializadas a grupos específicos. Y cuando va a haber este proceso de desplazamiento, se supone que debe haber un proceso de prevención para evitar la infiltración de la delincuencia organizada en estas comunidades y la economía que están en otras provincias. Acaba de manifestar. Esa parte de prevenir en aquellas que no existen problemas tan arraigados es fundamental. Es lo que falta al gobierno nacional. ¿Qué estrategia está utilizando para prevenir que todo ese conjunto o esos agentes delictivos se vayan y se muden a otras provincias, ciudades, cantones y parroquias? No lo hay. Eso es un tema netamente de prevención. Pero también es fundamental recalcar que el momento que se está persiguiendo, por supuesto, a los grupos delictivos organizados y sus ganancias ilícitas, es fundamental, reitero, que se ataque con inteligencia, pero esa inteligencia tanto policial militar, que no sea solamente acompañada de los dos, sino también desde la perspectiva de la UAFE y de otras instituciones claro, que permitan entender la lógica de la economía legal territorializada, con el propósito, por supuesto, de degradar y desbaratar la economía de la delincuencia organizada. Eso es lo que le falta un poco al gobierno nacional a través de este aparataje institucional que va al territorio. Por otro lado, es fundamental proteger, ¿no es cierto?, a las personas vulnerables y a las víctimas que de alguna u otra manera sufren estos daños. Y cuando yo digo proteger, ojo, es que hay una gran cantidad de jóvenes y adolescentes que están siendo cooptados por el crimen organizado. Ellos son los vulnerables, los que por lo general son atentados contra sus derechos, ingresados forzosamente a que sean parte de estas organizaciones. Y el gobierno no está presentando una propuesta, una estrategia que permita proteger a estos adolescentes. Entonces creo que ahí viene toda una estrategia integral, participativa, interinstitucional, inclusive de cooperación internacional. Por supuesto, lo último que a mi criterio debería existir, basado por supuesto en la evidencia, conocimiento, es promover la asociación de la cooperación a todo nivel. Si no tenemos cooperación, definitivamente las circunstancias y los problemas del crimen organizado se van arraigando, porque esto lo que hace es que solo se ataca un lugar, migra a otro lugar, y si no prevenimos que eso sea o se migre a ese otro lugar, vamos a tener ese problema. Entonces debemos, a mi criterio, el gobierno nacional debe adoptar una estrategia mucho más integral para erradicar y prevenir la violencia criminal de las organizaciones organizadas. Claro, y hace un momento señaló efectivamente, hay que cortar este flujo de dinero, ¿no? Que definitivamente lo que más le sobra a estos GDO es dinero, producto obviamente de este, entre comillas, negocio. Y es importante, como bien lo dijo, la actuación de la UAFE, perdón, para que vaya a investigar, a dar con estos grupos. Y a mí también me extraña ese punto, tal cual también usted lo señaló y coincido. Deberían ir también, si hacen este trabajo físico contra los GDO, también atacar la base de la estructura, que es el dinero. No sé si más adelante lo vayan a hacer, pero será importante también que den o asesten un golpe, porque de esta manera se están cortando los flujos. Por ejemplo, recordaba también el hecho vandálico allá en Manta cuando dañaron el radar. O sea, lo que más tienen es recurso tecnológico, tienen estructura, tienen logística.
y desafortunadamente la policía y no sé, nuestras Fuerzas Armadas, si tengan, me refiero a la logística correspondiente, eh, cuenten con ello precisamente para este combate que a momentos parece desigual, porque se reproduce mucho más la serie de hechos violentos, a pesar de que la policía hace su trabajo, las Fuerzas Armadas de igual manera, eh, pero la percepción de la ciudadanía es esa. Entonces, de alguna manera hay que revertirlo, Max. Sí, es necesario hacerlo. Y se puede hacer muchas cosas. En primer lugar, es fundamental entre de las economías ilegales. No hay vuelta que dar. Si tiene claro el gobierno nacional, a través de las instituciones que hacen investigación, inclusive es fundamental que también aporten los medios de comunicación, que se estudie esto profundamente, invitar a la academia, a la misma sociedad civil, para que, siendo la sociedad civil la que está en el territorio, la que conoce toda la situación actual de su entorno, pues vote mucho. ¿Para qué? Para problemas de esta naturaleza. Lo que hay que hacer es definitivamente aumentar los costos, los riesgos asociados a la delincuencia organizada. Es básicamente así, es porque cuando una institución de Estado encargada de investigar, localizar cómo está el sistema de la delincuencia organizada, porque definitivamente los GDOs es un sistema. Es un sistema donde tiene empresas, tiene instituciones privadas, tiene personas corruptas de cada una de estas instituciones, donde hay funcionarios que aportan con información para fortalecer sus capacidades de intervención. Por otro lado, ustedes mismos ven que tienen pistas clandestinas, tiene corredores por donde están vigilados, etcétera, para el tema del tráfico de drogas y otro tipo de delincuencia organizada. Entonces, creo que es fundamental aquí hacer intervenciones interagenciales, interinstitucionales, internacionales, de cooperación internacional, pero también local. Hay que trabajar muchísimo desde esta perspectiva, desde lo local, porque toda la problemática que nosotros tenemos está en lo local. Es decir, estamos hablando de barrios, estamos hablando de comunidades, estamos hablando de cantones específicos que están cooptados por el crimen organizado, que inclusive autoridades se han involucrado. Eso se llama macrocriminalidad. Y para eso hay que entenderla profundamente. Entonces, yo creo que aquí hay que sentarse a crear una instancia mucho más amplia y participativa de todos los entes para que puedan aportar a la solución de los problemas. Así lo hizo, y miren, y algo muy interesante que debo comentarle aquí, hace algún tiempo atrás, en el año 2022, la UNDOC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, creó una guía práctica para la elaboración de estrategias de alto impacto contra la delincuencia organizada. ¿Están utilizando esta guía? Es parte de. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho al respecto y aportar todos que de alguna u otra manera tenemos esa posibilidad de hacerlo. Y a eso iba precisamente, Max, porque, a ver, conversando aquí en este panel con mis compañeros ayer, uno de ellos decía, bueno, y estamos recibiendo asesoría, no ayuda, pero mínimo asesoría de otros países. A mí se me ocurre, por ejemplo, Israel, se me ocurre la misma Colombia que ha pasado o transita, pero ya no en gran escala como en los 80. Se me ocurre también los propios Estados Unidos, que entiendo hay un entendimiento o una ayuda con nuestro país, pero eso es lo que no percibimos, eso es lo que no vemos y lo que señaló, y concuerdo con usted. Ya es hora de que hagan presencia al menos estas fuerzas, se me ocurre a mí la ONU, porque, e insisto, a momentos daría la impresión de que nos sobrepasan estos denominados GDO, o sea, con sus hechos y con relación a lo que nosotros venimos realizando, y en este caso entiéndase, Policía Nacional y Fuerzas Armadas del Ecuador. Solo voy a referirme, y desde mi punto de vista, para que pueda venir acá unas fuerzas de paz. A mi criterio no, Ecuador no se encuentra una guerra desde esa perspectiva, donde verdaderamente
está siendo muy pegada contra la comunidad, la sociedad ecuatoriana. Aquí está los grupos de delincuencia organizada, están luchando entre ellos con la finalidad de tener cooptado el espacio territorial, en primer lugar. En segundo lugar, como está siendo presionada por el gobierno nacional a través de las fuerzas del orden para que desbaratar y luchar contra los GDO, por supuesto, declarados un conflicto interno armado, ¿no? Y por supuesto, desde esa perspectiva, tratar de ir eliminando a los cabecillas o separando a esos individuos que se han nombrado el gobierno nacional como objetivos de valor de primero, segundo y tercer orden, etcétera. Entonces, por esa perspectiva, no es necesario tener aquí fuerzas del orden de Naciones Unidas, porque este es un tema local, es un tema nacional, pero que requiere de cooperación internacional con todo su aporte, tanto económico, asesoramiento técnico a las instituciones. Cuando yo digo instituciones es porque, recuerden, tenemos cooptación del crimen organizado, tanto del sistema de justicia, de rehabilitación social, fuerzas armadas, policía, gobiernos locales, economías, tanto públicas como privadas. Entonces, este es el sistema que tiene la delincuencia organizada. Y nosotros lo que debemos entender es el sistema para desbaratar el sistema de delincuencia organizada. Y eso sí es factible hacerlo desde la sí, pero, ojo, ir ajustando, limpiando, arreglando la casa para que con eso posterior ir trabajando. Yo sé que están haciendo un esfuerzo enorme, gobierno. Un esfuerzo increíble, porque desde cuenta ha existido varios gobiernos que han declarado emergencia en situaciones de esta naturaleza por el crimen organizado. ¿Cuántas veces hemos tenido? Y esas veces han sido específicamente orientadas a que las Fuerzas Armadas salgan a la calle a colaborar con la Policía Nacional a la disuasión y el control, utilizando, por supuesto, inteligencia. Pero ¿y el resto? Entonces, creo que aquí es fundamental nuevamente hacer un llamado al gobierno nacional que sea mucho más integral las intervenciones que hace en el Estado. Porque si no le damos oportunidad a aquellas personas pueden ser vulnerables para que ingresen al crimen organizado, cuando les hacen fiestas en los barrios, cuando en Navidad llegan con juguetes para los niños, les ven como que fuese la gran panacea. Entonces, miren, esa situación no puede darse. El gobierno tiene que actuar integralmente desde las perspectivas de prevención, disuasión, control, respuesta del Estado y rehabilitación, por supuesto, para prevenir la reincidencia del comportamiento de delitos. Efectivamente, lo que en algún momento se llamó la seguridad integral, ¿no? Y reconstruir o crear un nuevo tejido social, porque el actual definitivamente está roto. Gracias, Max, por acompañarnos en esta mañana. Siempre va a ser un honor. Muchísimas gracias a ustedes también. Un gran día para ustedes. De igual manera, Max Campos, ex viceministro del Interior, quien estuvo con nosotros. Le doy la bienvenida ahora a mi compañero, el abogado Ramiro Cepeda. ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Dónde estás? Dobre jutro. ¿En Ecuador o estás en...? Hágame el favor. Ya usted sabe que